hasta el último recurso. ¿Qué es un recurso? Un recurso es una ayuda o es un medio del que una persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad. Un recurso es una ayuda o un medio del que una persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad. Los tiempos, hermanos, los tiempos que estamos viviendo son complicados. El panorama no pinta muy bien, que digamos. Pero la pregunta es, hermano, y yo quiero que empecemos a analizar y empecemos a ver y empecemos a preguntarnos, ¿qué recursos tengo para poder sobrellevar el tiempo de crisis? ¿Qué recursos tengo a la mano? Y no quiero el tema, no quiero que nos vayamos con la idea, el tema es hasta el último recurso, pero sería incorrecto pensar que si has intentado todo y nada te ha funcionado, pues intenta buscar a Dios. También es incorrecto decir que Dios es mi último recurso. Más bien, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer o tenemos que cambiar nuestra mentalidad y poner todos nuestros recursos hasta desde el más pequeño hasta el último que tengamos para buscar a Dios, para alcanzar la misericordia de Dios. Eso es lo que yo quiero enfatizar, hermano. Hasta el último recurso. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tenemos nosotros en casa? ¿Cuáles son esos recursos que tenemos? Vamos a ver a la luz de la palabra cuáles son esos recursos que nosotros podemos tener. Y hasta el último recurso, hermanos, es el que debemos nosotros ocupar. Vamos al Evangelio de Juan. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 2, versos del 1 al 3. Y es que para que nosotros podamos alcanzar a vislumbrar, hermanos, cuáles son los recursos que nosotros tenemos a nuestro alcance, primero, antes de acudir a esos recursos o antes de reconocer o verificar cuáles son esos recursos, nosotros debemos reconocer cuál es nuestra necesidad, ¿sí? En el capítulo de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 3, le voy a dar lectura. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Lo primero que tenemos nosotros que hacer, hermanos, es que debemos reconocer cuál es nuestra necesidad. ¿Cuál es la necesidad que nosotros estamos pasando, hermanos? Actualmente no me vaya a salir como, no sé, yo le pudiera preguntar cuál es su necesidad o qué es lo que usted necesita y usted me va a decir, no, nada. Si es así, hermano, pues lo felicito y yo preguntaría qué está haciendo aquí, ¿no? Entonces, si ya no necesita nada, pues señor, ¿cuál es el asunto? Yo tengo necesidad de Dios. ¿Usted tiene necesidad de Dios? Amén. Y entonces, hermano, aquí Jesús fue invitado con sus discípulos a las bodas de Caná. Según el pasaje, hermanos, María pudo estar relacionada con la familia de la boda. De ahí que la intervención de María haya sido directamente con Jesús. Una fiesta en las bodas judías, ya lo hemos visto, en algunos otros días. Una fiesta de bodas duraba una semana aproximadamente. Y quedarse sin vino, hermanos, era algo vergonzoso para los novios. El vino simbolizaba, fíjese aquí, este dato curioso me gustó. El vino simbolizaba la vida de la fiesta y la expectación de una buena vida por venir para los recién casados. El vino en una boda, hermanos, simbolizaba la expectación de una buena vida por venir para los recién casados. Cuando una pareja se preparaba para comenzar su nueva vida, se quedaron sin vino. Se quedaron sin alegría. Aquí, hermanos, se había terminado. La pregunta tal vez sería: ¿se ha terminado el vino en nuestras casas? ¿Se ha terminado el vino en nuestros hogares? ¿Se han terminado esas buenas expectativas que teníamos cuando iniciamos? No sé, aquellos que lleven 1 año, 2 años, 10 años de casados. ¿Se han terminado las buenas expectativas? ¿Se ha terminado la alegría en su hogar, en su matrimonio?
Ah, dice Salmos 42, del 2 al 5. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ajá. El salmista clamaba y reconocía, hermanos, que su alma estaba turbada. El salmista había reconocido cuál era su necesidad. Ajá. Aquí en las bodas de Caná, hermanos, había una necesidad y la habían sabido reconocer y habían sabido enfrentar esa situación y decir, se nos acabó el vino. Ajá. ¿Cuántas familias, hermano, están pasando? Y hay quienes de pronto se ciegan y no quieren reconocer y no quieren ver cuál es la necesidad real de su hogar. Yo le invito, hermano, a que hagamos un análisis, a que hagamos una reflexión acerca de nuestro matrimonio. ¿Cómo es que nosotros estamos? ¿Se han acabado las buenas expectativas? Eso era lo que simbolizaba el vino en las fiestas judías. Y de pronto se les acabó. Pero aquí está el dador de todo. Vamos a ver otro caso, hermanos, para reconocer una necesidad. En 2 de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 4, dice, del 1 al 2, perdón, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Aquí vemos el caso de una viuda, una mujer de los hijos de los profetas. No era cualquier viuda, era una mujer que era una esposa, una esposa de un siervo de Dios. Ajá. Pero tuvo una necesidad. La necesidad fue aquí que el esposo se endeudó. Ajá. El esposo se endeudó y falleció. La pregunta del millón, hermanos, ¿qué sería, no? ¿Será lícito que un siervo de Dios se endeude a tal grado de que no se puedan pagar o que no se puedan cumplir esos compromisos? Se lo dejó de tarea. Ajá. Los acreedores de su marido habían venido a ella para tomar 2 de sus hijos, los cuales probablemente estaban en la escuela de profetas de la escuela de profetas de Samuel. Fíjese, aquí el contraste, una mujer viuda, una mujer endeudada por causa de su marido, que llegó su acreedor y le dijo, voy a venir por 2 de tus hijos para pagar las deudas que tiene. En el caso del rey Acab, que ya lo he mencionado anteriormente, si usted quiere saber una antítesis, lo que no es un hombre, váyase a ver Acab. Acab es la antítesis del hombre. Cuando el rey Ben-Hadad, rey de Siria, llegó con Acab y le dijo, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos, Acab le respondió, como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. ¿Vemos qué diferencia? ¿Qué contraste tan abismal? El rey, Acab, él siendo rey, vienen, lo amenazan y le dicen, solo a él le dijeron, tu plata, tu oro, tus mujeres, tus hijos son míos. Y Acab dijo, rey señor mío, incluso yo y todo lo que yo tengo también es tuyo. ¿Qué hizo la mujer viuda? Ella se rehusaba a esta circunstancia. Tan es así que acudió con el profeta, acudió con Eliseo y le dijo, esta es mi necesidad. Esta es mi necesidad. Era angustiante su situación. Habían ido los acreedores para llevarse a 2 de sus hijos. ¿Qué es lo que el enemigo quiere robar de nuestras vidas, hermanos? ¿Qué es lo que el enemigo quiere robar? ¿Quiere robar a nuestros hijos? ¿Quiere robar nuestra felicidad?
nuestra alegría, nuestra comunión con Dios. ¿Qué nos puede hacer perder, hermanos? ¿O qué puede hacer que nosotros perdamos la alegría? ¿Qué puede hacer que nosotros perdamos esas buenas expectativas? Le voy a enumerar solamente 3 opciones. Y no es que sea de esa forma. Pueden ser. Pero algo que puede hacer que perdamos, hermanos, la alegría y las buenas expectativas es el pecado. Algo que nos puede perder la alegría es la soledad. Y algo que nos puede hacer perder la alegría son las adversidades. En el Salmo 51 del verso 1 al 3, ahí David está diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. David reconocía que era a causa de su pecado, hermanos, que la alegría se había ido de su vida. Tan es así que en el versículo 12 David le clama al Señor y le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Algo más, hermano, que puede hacer que nosotros perdamos la alegría o que perdamos esas buenas expectativas o que de pronto nos distraigamos y perdamos el camino es la soledad. El salmista en el Salmo 25 del versos 16 al 18 dice: vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mis trabajos y perdona mis pecados. Aquí, hermanos, podríamos decir que va enlazado con la cuestión anterior, porque una persona que peca, dice ahí, dice David: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y en el capítulo 25, hablando de la soledad, él dice: tenme piedad porque soy solitario y afligido. Y el verso 18 dice: mira mi aflicción y mis trabajos y perdona mis pecados. Una persona que llega a cometer una falta delante del Señor, lo que hace o lo que lo lleva a hacer es a sentirse aislado, a sentirse solo, a sentirse afligido. ¿Sí? Pero también algo que nos puede robar, hermanos, la alegría del hogar son las adversidades. Son las adversidades. Aquí vemos en el caso de Job, hermanos, capítulo 1 del verso 20 y 21, dice, la nueva versión internacional, después de todo lo que sucede en la vida de Job, dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Es difícil, hermano. Yo le aseguro que a más de alguno de los que nos están viendo podrán acertar en estas circunstancias. Es difícil llegar al punto de Job. Imagínese perderlo todo y a final de cuentas llegar y humillarse delante del Señor en una actitud de adoración. ¡Wow! ¿Qué es lo más fácil? No, lo más fácil es empezar a reclamar a Dios y empezar a decir: Señor, pero ¿por qué me pasó? Y a enojarnos con Dios y a demostrar también parte de nuestra humanidad. Pero, hermanos, las adversidades nos pueden llevar, nos pueden desviar, sí, es verdad, pero también esas adversidades, hermano, nos tienen o nos deberían llevar a buscar más el nombre del Señor, más su presencia. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job lo había perdido todo, pero aún así, hermanos, él tuvo una actitud de adoración. Ya, hermanos, que nosotros hemos reconocido cuál es nuestra necesidad, ya que usted ha reconocido qué es lo que realmente, hermanos, cuál es la necesidad realmente apremiante en su hogar. Porque no le hablo simplemente de decir: ay, pues hermanos, yo les pido que me ayuden a orar porque mis hijos están en la escuela.
No, hermano, yo le hablo de necesidades de acá del corazón, de necesidades profundas, de necesidades que dicen: Señor, es que si tú no lo haces, si tú no intervienes en esta situación, Señor, algo va a suceder. Y hermanos, es que yo no sé, en estos tiempos que hemos estado tanto tiempo en casa, ya es tiempo del que nos hayamos dado cuenta cuál es la necesidad de nuestro hogar. Y si no has visto cuál es la necesidad en tu hogar, hermano, algo está pasando. Porque aparentemente podríamos decir, pues, no sé, tiempos anteriores, pues a lo mejor te hacías el ciego o no veíamos cuál era la necesidad, porque nos excusábamos en decir: no estoy todo el día en mi casa, ¿no? Pero ahorita que estás todo el día en tu casa y que no te des cuenta cuál es la necesidad de tu hogar, daría que pensar, hermano. Pero ya que tú reconociste tu necesidad, ya que tú reconociste cuál es eso en lo que necesitas que Dios te ayude, ahora vamos a analizar qué recursos tenemos. ¿Cuáles son los recursos que tenemos? En el capítulo 2 de Juan, verso 6, dice: estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Había 6 tinajas de piedra conforme al rito de la purificación. Cada tinaja contenía alrededor de 540 a 600 litros. Cada tinaja. Los judíos estrictos se lavaban las manos antes de una comida, entre cada plato y después de la comida. ¿Cómo ve? Antes de la comida, entre cada plato y después de la comida. Así que ellos iban antes de sentarse a la mesa. Vámonos. Ellos no hubieran padecido con esta circunstancia, ¿no? A cada rato se lavaban las manos. Les servían su sopa, se la terminaban, iban, se lavaban las manos. Regresaban. Su plato fuerte, comían, se lavaban las manos. Su postre, terminaban, se lavaban las manos. Este rito de purificación no solamente se limitaba a las manos, sino también a los pies, a los vasos, a los platos y a todos los utensilios. Entonces, estas habían 6 tinajas de piedra. Ocupaban los judíos muchísima agua. Vamos a ver ahora el caso de la viuda. Vamos a Reyes, segundo de Reyes, capítulo 4, verso 2. Eliseo le dijo a la viuda: ¿qué te haré yo? ¿Por qué vienes a mí? Le está diciendo: declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija con aceite. Eliseo le pregunta: ¿qué te voy a hacer yo? ¿Por qué vienes a mí? La viuda contesta que tenía una vasija con aceite. Para la viuda aparentemente era poco lo que tenía, pero en eso poco se mostró el poder de Dios. La viuda tenía una vasija. Fíjese aquí, la viuda tenía una vasija. En las bodas de Caná habían también 6 vasijas. En las 6 vasijas de las bodas de Caná había agua. Y en la vasija que tenía la viuda, en ella había aceite. La viuda tenía una vasija. Nosotros, hermano, también tenemos una vasija que es nuestro cuerpo. La viuda tenía un aceite. Y dijo, la viuda le dijo a Eliseo: solamente tengo una vasija con aceite. Hermano, es como si alguien le dijera: hermano, ¿qué tienes tú en tu casa? Dije: no, pues es que nada más estoy yo y el Espíritu Santo. Nada más. Imagínense. Nosotros, hermano, somos vasijas en las manos de Dios que quiere moldear. Dice Jeremías 18, verso 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Hermanos, nosotros somos vasijas en las manos de Dios. Dice Mateo 9, 14 al 17: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Necesitamos ser transformados, hermano. Necesitamos ser transformados día con día. Día con día. Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice Pablo. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser nuevos, hermano, cada día. Déjeme revisar nada más una cita, esta sí no la apunté. Nicodemo, hablando Jesús con Nicodemo, le preguntó: ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le pregunta Nicodemo, un maestro de la ley, a Jesús. Pero es que esta enseñanza que Jesús les estaba trayendo, les estaba haciendo y estaba rompiendo el molde que traían los judíos. Estaba rompiendo todo lo que, o estaba intentando romper con todo el molde que traían los judíos. Nosotros, hermanos, necesitamos romper con cualquier molde que traigamos. Nosotros necesitamos ser esas vasijas nuevas en las cuales el Señor ahí derrame de su Espíritu Santo. El agua, hermanos, el agua sirve para limpiar, para dar vida, para dar crecimiento. En Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Hermanos, es necesario que nosotros reconozcamos cuáles son los recursos que tenemos a nuestro lado. Ya vimos, en primer momento, yo soy la vasija. En primer momento, yo soy el recipiente. ¿Qué más tenían en las bodas de Caná? Tenían agua, tenían suficiente agua. Tenemos nosotros suficiente palabra de Dios. Tenemos nosotros suficiente palabra de Dios, que esa palabra lo que va a hacer es limpiarnos, lo que va a hacer es darnos vida, lo que va a hacer es darnos crecimiento. Pero necesitamos, hermano, necesitamos poner o necesitamos utilizar hasta el último recurso. Lo último, hasta lo último que haya. Juan 15 del 1 al 3 dice Jesús hablando a sus discípulos: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Nosotros ya hemos sido limpiados, hermano, por la palabra del Señor. Nosotros ya hemos sido justificados, hemos sido santificados por el Señor Jesús. Pero ahora es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad continuar limpiándonos, continuar santificándonos, continuar consagrándonos al Señor. Salmo 119 del 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino, hermanos? Con guardar su palabra. ¿Con qué? Dice aquí el salmista: en mi corazón, el verso 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hermano, es responsabilidad de nosotros continuar la búsqueda del Señor. El vino y el aceite, hermanos, símbolos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos nuestro cuerpo, tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo con nosotros.
Así que teniendo esto, hermano, ¿usted cree que no el Señor nos va a ayudar? Meditando en la palabra del Señor, teniendo al Espíritu Santo ahí con nosotros, que uno de sus nombres es Paracletos, el que está ahí al lado, el que está a nuestro lado. Debemos poner toda nuestra confianza en aquel que nos ha llamado a estar en su presencia. Juan 2 del 5 al 10 dice, hablando de las bodas de Caná, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Verso 7, les dijo Jesús: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Cuando lo llevaron, probó el vino el maestresala, y entonces mandó a llamar al hombre, dice el verso 10, y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. María dijo a los sirvientes que debían hacer todo cuanto Jesús les dijera. Nosotros, hermano, como el título que usted le quiera poner, líderes, pastores, maestros, siervos, sirvientes, al fin de cuentas, debemos hacer y seguir todas las instrucciones que Dios nos da. En el caso de la viuda, que fue con Eliseo, Eliseo le dijo: ve, pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún más vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Nosotros, hermano, es responsabilidad de nosotros. ¿Hasta cuándo va a cesar el aceite? ¿Hasta cuándo va a cesar el aceite? ¿Qué tanto aceite quieres? ¿Qué tanta unción del Señor quieres? Hasta donde nosotros determinemos. Hasta donde nosotros determinemos. La viuda hizo caso a todo cuanto le dijo el profeta. Dios, y es que Dios es experto, hermanos, en romper las reglas de la lógica, de nuestra lógica, en romper las reglas de la física, de las matemáticas. ¿Qué habrán pensado aquellos hombres que les dijeron, que Jesús les dijo: llena esas tinajas de agua? Y así, pero pues lo que se acabó es el vino, no el agua. Jesús dijo: llénenlos de agua. La viuda le dijo: no tengo más que una vasija y aceite. Es todo lo que tengo. Casi poquito le faltó para decir: no me sirve de nada. ¿Cuál es tu necesidad, hermano? Ya vimos, está tu vasija, que eres tú. Está el agua, que es la palabra. Y está el aceite, que es del Espíritu Santo. ¿Qué tienes? Esos son tus recursos. Eso es lo que tú debes ocupar, hasta el último recurso. Ponte de pie, vamos a orar ahí en tu casa. ¿Cuáles son los recursos que tenemos en nuestra casa? Tenemos una vasija, ya lo vimos, que es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Cierra tus ojos y medita unos momentos, ya está muy terminando. Debemos estar dispuestos, hermanos, a poner todos nuestros recursos en Dios para ser llevados a donde Él quiere. Dice el Salmos 3, verso 4: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Dice Primera de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Señor, te damos gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Loamos tu nombre, Señor, porque tú eres el único digno. Porque tú eres el único, Señor, al cual podemos